Buen día, soy el alumno Jonathan Reyes Ramírez y el presente video corresponde a la entrega normal del proyecto número 1 de la materia de diseño digital moderno. Este proyecto se tiene los siguientes objetivos: modelar a través de tablas de verdad soluciones a diferentes problemas o necesidades que se puedan presentar, optimizar la función booleana que resulta de la tabla de verdad obtenida a través de diferentes métodos de minimización, como lo son los mapas de Karnaugh y el álgebra de Boole. A partir de funciones booleanas reducidas, diseñar e implementar un circuito con el uso de compuertas lógicas y así obtener un circuito optimizado haciendo el uso mínimo de recursos gracias a los métodos de minimización. Para el desarrollo de este proyecto se deben conocer los conceptos más fundamentales como las tablas de verdad. Una tabla de verdad es un instrumento que nos permite analizar los valores de verdad que una proposición simple o compuesta puede asumir de acuerdo con determinada interpretación. Una tabla de verdad nos proporciona una función booleana bastante extensa y compleja de implementar en un circuito. Es por ello que se recurre a la minimización de funciones booleanas y así obtener una expresión que contenga menos términos o menos variables que el original. Existen métodos como los mapas de Karnaugh y el álgebra de Boole que nos permiten minimizar funciones booleanas. Las compuertas lógicas. Otro concepto a saber son las compuertas lógicas básicas, como son las compuertas AND, OR, XOR, NOT, NAND y NOR, las cuales realizan diferentes operaciones con las entradas que se introducen en ellas. Planteamiento del problema. En el centro de control de una cárcel hay una alarma que indica si existe un riesgo de fuga. Para esto hay diferentes sensores para verificar la seguridad en la cárcel. El sensor A indica si todas las celdas están cerradas. Un sensor B indica si hay guardias vigilando en los pasillos de las celdas. Un sensor C que indica si todas las cámaras de los pasillos están funcionando. Y un sensor D que indica si las luces de los pasillos están encendidas. Todas las celdas deben estar cerradas y deben cumplir las siguientes condiciones. Si no hay guardias, deben de funcionar las cámaras, o si no funcionan las cámaras, debe de haber guardias y si hay guardias, las luces deben de estar encendidas. Si no se cumplen dichas condiciones, a pesar de que las celdas estén cerradas, se encenderá el LED que indica si existe un riesgo de fuga. Se construye la tabla de verdad partiendo de las variables y las condiciones antes mencionadas y se asigna un valor lógico de 1 o 0 dependiendo de cada una de las condiciones en las que se encuentra cada variable. Y si hay riesgo de fuga, el valor se tomará como 1 y si no hay riesgo de fuga, el valor estará en un 0 lógico. Se procede a realizar la minimización por medio de los mapas de Karnaugh, construyendo la tabla colocando los ceros y los unos dependiendo si el LED de alarma se enciende o no para los distintos valores de entrada de las variables. Se encierran los unos en grupos de 2, 4 u 8 y de la minimización queda la función f igual a b por c más c por d más a. Ya minimizada la función, se procede a hacer el diagrama haciendo uso de las compuertas lógicas que realicen las operaciones que se presentan en la función. Para el producto de B por C se usa una compuerta AND. La misma compuerta se usa para la multiplicación de C por D. Después debemos sumar las funciones resultantes F1 y F2. Esto se hace con una compuerta OR. Ahora, para sumar la función 3 con la entrada A se usa una compuerta OR, dando así a la función reducida. Antes del armado del circuito, se analizará las compuertas y sus pines de las compuertas AND y OR que se utilizarán. Se observa que en ambas compuertas el pin número 14 y 7 se utilizan para suministrar corriente y conectarse a tierra respectivamente. Asimismo, se observa los pines de entrada y de salida de cada una de las compuertas. Se presenta el armado del circuito en protoboard, donde se hace uso de una fuente de poder
de 5 volts a 0.15 amperes. Se utiliza un dip switch, el cual es alimentado por dicha fuente y donde cada entrada se conecta a un resistor de 1 kΩ en configuración pull-down. Esto para eliminar el ruido en el circuito y podamos establecer adecuadamente un cero lógico cuando el switch está abajo y de 1 cuando está arriba. Las compuertas lógicas se conectan a la fuente en el pin número 14 y se conectan a tierra en el pin número 7. Aquí lo indico con los cables color rojo que se conectan alimentando cada una de las compuertas y el cable color negro que se conecta al pin número 7 conectándolos a tierra. Se procede a realizar la operación B por C, donde la variable B se conecta al pin número 13, esto indicado con el cable color verde, y la variable C que se conecta al pin número 12 con el cable color azul. El resultado de la operación sale por el pin número 11, que se indica con el cable color amarillo y se realiza la operación de C por D, donde la variable D se conecta al pin número 1 de la compuerta AND y la variable C se conecta al pin número 2. Estos con los cables morado y azul. El resultado sale por el pin número 3, que es el cable de color naranja, obteniendo la función 2. Ahora se suma la función 1 y 2 con la compuerta OR. La función 1 se conecta al pin número 1, aquí con el cable amarillo, y la función 2 se conecta al pin número 2 de la compuerta OR, aquí indicado con el cable color naranja. El resultado será la función número 3, la cual saldrá por el pin número 3 de la compuerta OR. Y finalmente se conecta la función número 3 al pin número 4. Aquí lo indico con este pequeño cable color azul. Y la variable A que va del switch se conecta al pin número 5 de la compuerta OR. Aquí indicada con este cable color rojo. Y para observar el comportamiento se conectó un LED, el cual se prenderá cuando haya riesgo de fuga. El ánodo del LED se conectó a la salida de la función minimizada. Aquí del pin número 6 se conectó con este cable color verde al ánodo del LED. Y el cátodo se conectó con una resistencia de 220 ohms para evitar algún daño en dicho LED. Ahora se procederá a hacer la simulación para comprobar el comportamiento del circuito. Recordemos que de la tabla de verdad conocemos todos los casos cuando se encenderá el LED que indicará el riesgo de fuga. Cuando la variable A se encuentra en 1, indicando que las celdas están abiertas, no importa qué valor tienen las demás variables, el LED se encenderá. Aquí lo podemos ejemplificar subiendo el- poniendo en 1 el valor de la variable B, C y D, bajándolos o subiéndolos de manera arbitraria, se puede observar que en ningún momento el LED se va a apagar. Esto porque como las celdas están abiertas, el riesgo de fuga será latente. Ahora, para los casos donde las celdas están cerradas, es decir, que la variable A está en cero, habrá casos cuando el LED puede encenderse o mantenerse apagado dependiendo de las condiciones que establecimos. Eh, Recordemos que cuando las celdas están cerradas deben de funcionar las cámaras o debe de haber guardias y al mismo tiempo deben estar encendidas las luces de los pasillos para que no haya riesgo de fuga. Esto lo podemos ver cuando las celdas están cerradas, es decir, que la variable A está en cero. Hay guardias en los pasillos, es decir, que la variable B está en cero, que las cámaras están funcionando correctamente, es decir, que la variable C está igualmente en cero, y que las luces de los pasillos están encendidas, es decir, que la variable D está en cero. En este caso, como todas las condiciones de seguridad se cumplen, el LED de alarma no se encenderá. Ahora, a pesar de que las luces estén apagadas, es decir, que la variable D esté en 1,
la luz del arma no se va a encender porque la cámara está funcionando correctamente. Ahora, si las cámaras no funcionan, pero hay guardias en los pasillos, es decir, que la variable B está en cero, siempre y cuando las luces estén encendidas, es decir, que la variable D esté en cero, la luz de alarma no se va a activar porque se cumple con la condición de que haya guardias y que al mismo tiempo las luces de los pasillos estén encendidas. Ahora, si las cámaras están funcionando, puede o no haber guardias en los pasillos o pueden no estar encendidas o no las luces igualmente de los pasillos, ya que no importan estas con el valor de las variables B y D siempre y cuando estén encendidas las cámaras, es decir, que la variable C tenga un valor de cero lógico, la alarma no se va a encender. Conclusiones. En la construcción de la tabla de verdad se deben establecer correctamente las variables y verificar que éstas cumplan las condiciones establecidas para dar con la solución. El uso de las tablas de Carnot es un método bastante simple y gráfico de aplicar, donde se debe de hacer cierto análisis y observación para que la reducción sea la más óptima. Hacer un diagrama de cómo podemos usar las compuertas nos facilita el armado del circuito, pero el entendimiento de cómo está estructurada cada compuerta y sus respectivos pines nos permite reducir el uso de hardware para implementar el circuito que nos dé una solución al problema. Esto lo observé porque cuando haciendo el diagrama pareciera que vamos a usar cuatro compuertas, cuando ya al momento de armarlos podemos usar solamente una compuerta AND de una compuerta OR, ya conociendo la configuración de los pines, ya podemos reducir esas cuatro compuertas que teníamos en nuestro diagrama inicial a solo dos. Y así podemos hacer un circuito mucho más simple, ahorrando bastantes recursos y tiempo en el armado del circuito. Bibliografía. Estas son las fuentes que consulté, tanto de libros principalmente como del simulador que usé.